Paz de Cristo, hermanos de Nueva Vida en Coachella, California. Estamos muy contentos de estar este día para transmitir la lección de Casas de Vida este martes que Dios nos ha regalado, esperando que gocemos de las bendiciones de Dios o estemos gozando de buena salud, de bendiciones del Señor. Vamos a entrar a la lección directamente. Esta lección, ¿verdad? El título de esta lección se lleva por nombre: si estos callaran, las piedras clamarán. Palabra de Dios, ¿verdad? Que vamos a encontrar en Lucas 19, 37 al 40. Otras partes de la palabra de Dios estaremos viendo: Marcos 16, 15 y Lucas 10, del 1 al 2. Y hay una pregunta aquí, ¿verdad? Que dice: si usted es una persona que con facilidad puede iniciar una conversación con otra persona, o le es difícil. Bueno, no todos tenemos la facilidad de hablar y de platicar. A veces somos cortos en palabras, otros somos muy habladores. Pero esta pregunta es para que usted reflexione, ¿verdad? Y ¿cómo es usted? ¿Le es difícil hablar o le es difícil o no hablar? En Lucas 19:40 el Señor Jesucristo hace la siguiente afirmación: si estos callaran, las piedras hablarán. En otras palabras, el mensaje no se detendrá. No importa los medios que el Señor deba usar para proclamar el Evangelio, Él los usará. El mismo Cristo profetizó que el Evangelio llegaría hasta lo último de la tierra. Si tienen miedo, otro proclamará el mensaje. Si aquellos que conocemos la verdad callamos, entonces el Señor tocará otros corazones para predicar su palabra. Así de fácil. Quizá el Señor elegirá a otros o a quienes considere inferiores a ti para usarlos como mensajeros. Muchas veces los que tienen el mensaje verdadero estamos mudos, ¿verdad? La lección dice están mudos, pero no. Muchas veces nosotros no proclamamos como debiéramos la palabra de Dios. A los demonios no se les ha permitido predicar el Evangelio. En el capítulo 1, verso 21 al 25 de Marcos, Jesús entra a la sinagoga y ve a un espíritu inmundo que estaba en el cuerpo de un hombre y le dice, el demonio le habla a Jesús: sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo mandó callar. Inmediatamente le dije: cállate, enmudece. Pero, ¿por qué le manda callar? Si estaba diciendo algo bueno y verdadero, que Jesús era el Hijo de Dios, el Santo de Dios. Primero, porque él no recibe alabanza de los demonios. Y segunda, porque alguien hubiera podido creer en él por las palabras expresadas por un demonio. Y a ellos no les está permitido predicar a Cristo. Pero si nosotros callamos, las piedras hablarán. Tampoco a los brujos les es permitido predicar. En Hechos 16 se encuentra el relato del paso de Pablo por la ciudad de Filipos. En esa ciudad había un espiritista dedicada a la adivinación, la que conocemos en este tiempo como bruja o adivina. Esta mujer sale detrás de Pablo y Silas proclamando que ellos eran siervos de Dios, del Dios Altísimo, las cuales estaban anunciando el camino de salvación. Esto le desagradó a Pablo. ¿Por qué? ¿Acaso no estaba diciendo cosas agradables y verdaderas? ¿Por qué entonces se enojó Pablo? Porque a los brujos no les está permitido hablar de salvación, ni se les acepta, porque entonces los brujos entrarían al equipo ministerial de Dios, ¿verdad? Podría ser. Y eso es totalmente reprobable por la palabra de Dios. A la iglesia cristiana es a quien corresponde predicar
el mensaje de salvación y dar libertad a los cautivos. No es a los demonios, no es a los brujos y adivinos, y tampoco a los ángeles les es permitido predicar. En Hechos capítulo 10 se narra la historia de un centurión, la historia de Cornelio, un centurión romano que era muy temeroso de Dios. Un día, en medio de la oración, un ángel del cielo se le aparece y le dice: envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a un Simón, el cual tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. El ángel le pide buscar a Pedro para que le predique. La pregunta es, ¿por qué el ángel no le predicó directamente a Cornelio? ¿Por qué no le explicó? ¿Por qué no le dijo, tú estás orando a Dios y esto es lo que tienes que hacer, etcétera, etcétera? ¿Por qué le manda a buscar a Pedro? Sencillamente la respuesta es, porque a los ángeles no les es permitido enseñar ni predicar a Cristo, ni llevar la salvación a nadie. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante esto. A la iglesia de Cristo es a la que se le ha dado la encomienda de predicar la palabra de Dios, el evangelio de salvación, las buenas nuevas de salvación. La iglesia, nosotros, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo, le hemos conocido y tenemos, ¿verdad?, el conocimiento para poder predicar y enseñar las buenas nuevas de salvación. Porque una vez resucitado Cristo dijo lo siguiente: id y haced discípulos a todas las naciones, en Mateo 28, 19. Y luego en Marcos 16, 15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Al decir criatura quiere decir a todo ser humano, ¿verdad?, creado por Dios. Todas estas cosas mandó Jesús a los discípulos que habían creído en Él. Hoy tenemos el compromiso de divulgar las maravillas de Cristo y testificar de su poder. ¿Por qué? Porque a nosotros ha llegado el evangelio, ¿verdad?, que Cristo dejó a sus discípulos, a sus apóstoles, y es ahora a nosotros quien nos corresponde anunciar estas buenas nuevas de salvación. Y por eso lo estamos haciendo, ¿verdad?, ahora por este medio también. Entonces, a nosotros nos corresponde, a la iglesia, testificar del poder de Dios. Ni a los demonios, ni a los brujos, ni a las doctrinas falsas, y tampoco a los ángeles se les es encargada la comisión de llevar las buenas nuevas. Solo a nosotros, hermanos, hermanas, solo a nosotros, la iglesia del Señor, podemos proclamar salvación. Podemos compartirle a alguien que Jesucristo es el Salvador. Nosotros que hemos aceptado a Cristo, que hemos creído en Él, los que hemos recibido vida y libertad y liberación por medio de Jesús, nosotros que le conocemos ya de antemano, que tenemos la experiencia de haber sido transformados, lo que Dios hace en la vida del ser humano que vive en pecado, en desobediencia, que vive en esclavizado a algún vicio, a tormento, alguna enfermedad o algo, y cuando Dios llega al evangelio, cómo Dios liberta, cómo Dios salva, cómo Dios te pone en un lugar mejor. Mateo 10, 7 al 8 dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos,
resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10, 7 al 8. Este es el mandamiento del Señor que Jesús dio a sus discípulos, a sus apóstoles. Ha llegado a nosotros el Evangelio, ahora mismo repito, corresponde a nosotros continuar llevando esas nuevas de salvación. En los hospitales hay muchos enfermos, de familiares, amigos, que están esperando una palabra que los llene de esperanza. En las cárceles hay tanta gente deprimida por ver su futuro ennegrecido. Nosotros tenemos la palabra que liberta, la palabra de vida, que da deseos de vivir, que levanta al caído y le da fuerzas al que no tiene ninguna. Podemos ver gente en la calle que aparentemente está bien, pero en realidad tienen deseos de morir por tantos problemas económicos, por problemas de salud, por problemas familiares. Pero los únicos que tenemos esa palabra que sana y da vida somos nosotros. Amén. Amén, hermanos. Nosotros tenemos las palabras de vida. No seamos egoístas, ¿verdad? No nos quedemos con ello. Compartámosela a alguien. Digámosle a alguien que Jesús lo ama, que Jesús quiere salvarlo, que Jesús quiere sanarlo, que Jesús quiere tomar su vida y darle la salvación. Muchos se aferran a una frase y dicen, yo no creo en eso. Bueno, está bien, respetamos que no crea, pero la realidad es mejor creer que hay una vida eterna y que Cristo la ofrece, que no creer. Porque si no es verdad, no perdemos nada. Pero si es lo que es una gran verdad, recibiremos nuestra salvación. Pero el tema que corresponde ahora es, si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Alguien más lo va a hacer por nosotros. Alguien más se va a animar, o alguien más Jesús va a llamar a predicar. Es necesario que comprendamos la importancia de no estar pasivos, esperando que otros hagan el trabajo de predicar. Si no lo hacemos nosotros, entonces ¿quién lo hará? Si no predicamos nosotros, los pecadores no tendrán oportunidad de salvarse. Actuemos ya. Actúa, sal y predica la palabra, de la forma que tú puedas hacerlo. No necesitas hablar mucho, solo vas a compartir del amor de Cristo. Pero no debes callar, porque si callamos las piedras van a hablar, dijo Jesús. Sal y predica, deja la comodidad un ratito, lleva el mensaje de salvación a los perdidos. Es la misión. Es la comisión que corresponde a nosotros, compartir las buenas nuevas de salvación. El mensaje que transforma, que salva, que cambia, que liberta. Amigo, si tú estás escuchando esta palabra, la salvación es para ti. El mensaje, el plan de salvación que Dios tiene es tan sencillo de entender, solo es necesario abrir nuestro corazón y empezar a leer la palabra de Dios o buscar a alguien que te hable, que te enseñe y que te diga, ¿tú quieres saber de Dios? Busca a alguien, busca una iglesia cerca de ti, la que esté cercana y arrímate al Señor, busca tu salvación, que la vida se va rápido, la vida se esfuma. Como dice la palabra de Dios, es como un vapor que se levanta y luego se desvanece. Así que te invito a que proclames la salvación, a que hables, que no calles, si tú sabes que Dios es el Salvador. Si no lo conoces, búscalo. Él tiene un regalo de salvación y vida eterna para ti. Dios les bendiga, me dio mucho gusto este día
compartir esta palabra con ustedes, hermanos de Casas de Vida. Y Dios bendiga a nuestra hermana Araida, ¿verdad? Dios la guarde. Hermano Guerra, que martes tras martes están trabajando en este trabajo, ¿verdad? De hacer estas lecciones para que usted las reciba en su casa, en su comodidad. Así que disfrútelas, estudie la palabra de Dios y vamos adelante, hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Fue un placer estar con ustedes este día. Dios les bendiga.